Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero estén bien, se encuentren bien. Estoy orando por ustedes, hermanos, y bueno, sabemos que seguimos en esta batalla, ¿verdad? Contra este virus. Hay varias peticiones, hermanos, por las cuales necesitamos estar orando. Hay varios enfermos. Algunos hermanos están enfermos y necesitamos orar los unos por los otros, ¿verdad? Pensando, hermanos, que Dios es fiel y que Dios va a hacer la obra en la vida de cada uno de todos nosotros. Hermano, esta noche quiero compartir con ustedes un breve devocional. Al final voy a estar teniendo una palabra de oración, pero quiero estar compartiendo con ustedes allá en Segunda a los Tesalonicenses, el capítulo número 3, hermanos, el verso número 6. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, el verso 6. Voy a explicar un poquito acerca de esta carta y un poquito acerca de la anterior, ¿verdad? Quiero leer primero, hermanos, dice así la palabra del Señor: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. No me malentienda, verdad, juzgue antes de la enseñanza. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo escribió esta carta. No es pensando en alguna alusión personal ni nadie, pero por qué el apóstol Pablo escribió esta carta, cuál era el propósito de ella y de la primera también antes de esta. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta noche, Dios. Gracias por tu amor y misericordia. Bendice, Dios, esta enseñanza en nuestros corazones. Estos minutos, Señor, que tu palabra sea de consuelo y regocijo, Dios, en nuestros corazones. Ayúdame, Dios, dame sabiduría, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para explicar un poquitito, hermanos, de la primera carta, obviamente siempre en las primeras cartas el apóstol Pablo, pues, por decirlo así, para nada más tener una breve idea, siempre se preocupaba, ¿verdad?, por los hermanos recién convertidos. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo hizo varios viajes misioneros y él obviamente predicó en muchos lugares y pues gracias a Dios por aquellos hermanos que él tenía que le ayudaban, ¿verdad? Ahora, hermanos, esta primera epístola del apóstol San Pablo, él la escribió estando en Corinto, poco después de su partida para Tesalónica. Podemos ver eso allá en Hechos 17, 1 al 10. Probablemente fue uno de los primeros escritos inspirados del apóstol, ¿verdad? Él había visitado Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Predicó en las sinagogas allí 3 días de reposo consecutivo y en vista pues de la violenta persecución que había estallado en ese entonces, fue sacado de allí por su propia seguridad personal. Entonces obviamente allí se predicó el mensaje de salvación, ¿verdad? Allí hubo un mensaje de salvación para las personas ahí en ese lugar. Y bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? En el verso número 2 de segunda a los tesalonicenses 2:2, puro 2, ¿verdad? Por todos lados. Segunda a los tesalonicenses 2:2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Obviamente, hermanos, da a entender aquí una situación, ¿verdad? Y es la situación normal siempre que uno está delante, ¿verdad? Como líder, como pastor o misionero, por delante de una congregación, uno siempre tiene ese celo, ¿verdad? De las cosas de Dios y de que aquellos hermanos que han creído, aquellos hermanos que han sido recién convertidos, aquellos hermanos que están empezando a ir a la iglesia, o aquellos hermanos, ¿verdad?, que tienen poco tiempo a estar en la iglesia, pues sean engañados o sean arrastrados por una serie de cosas. Y todos nosotros sabemos que mucho de esto influye, ¿verdad?, el nombre de Satanás. Ahora, el apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, él está recordándoles a ellos, ¿verdad?, el ejemplo que ellos deben seguir, lo que el Espíritu Santo había hecho en sus corazones, ¿verdad? Y le muestra un ejemplo. Por ejemplo, hermanos, en primera a los tesalonicenses,
el capítulo 1, el verso 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, él había predicado ahí en Tesalónica, había gente que había sido salva, había gente que estaba creciendo, ¿verdad? Espiritualmente, gente estaba aprendiendo en cuanto a las cosas de Dios, y obviamente él está tratando de hacerle entender a los hermanos la manera que ellos debían conducirse. Dice el versículo 12, primera a los Tesalonicenses 4:12, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y está hablándole ahí de la salvación. Obviamente, hermano, aquí había una situación que se estaba dando. No se sabe con exactitud, pero se está dando la idea aquí, hermanos, de que había un grupo de personas, un grupo de gente, que ellos estaban causando algún tipo de incomodidad a los hermanos allí en Tesalónica, ¿verdad? Aquellos que trabajaban, aquellos que habían sido recién convertidos, aquellos que estaban, ¿verdad?, ya creciendo espiritualmente, por decirlo así. Y entonces el apóstol Pablo, obviamente, hermanos, él escribe una segunda carta muy, muy cerca a lo que había escrito la primera, o sea, escribió la primera y después tomó poco tiempo en escribir esa segunda carta, hermanos, porque indica en segunda a los Tesalonicenses, perdón, capítulo 12, versículo 2, de que había un grupo de personas que estaban tratando de causar algún tipo, ¿verdad?, por decirlo así, de influencia entre esos hermanos que ya habían sido salvos. Entonces, ahora, hermanos, la verdad de eso, hay que orar por aquellos que han sido salvos, hay que orar por aquellos, ¿verdad?, que son nuevos en la iglesia, aquellos o aquellas que son nuevos en la iglesia, porque, hermanos, la verdad, el enemigo, imagínense cuánto tiempo llevamos, aunque ya nos hemos reunido un par de veces, imagínense cuántas veces, perdón, solamente un grupo de hermanos se ha podido congregar y la mayoría no se ha podido congregar. Entonces, obviamente, uno como líder, ¿verdad?, está expuesto los hermanos están expuestos, ¿verdad?, a que Satanás, pues, obviamente siembra la cizaña en sus corazones. Entonces, en el capítulo 3, que fue donde leímos al principio, de segunda a los Tesalonicenses, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Para traerlo un poquito entendible a nuestra época o a nuestra nueva normalidad o a nuestro mundo, pudiéramos pensar, hermanos, que había gente que tal vez le estaban poniendo ciertas dudas a aquellos hermanos que habían sido salvos. Lastimosamente, a veces también el enemigo pone dudas a gente que ya tiene tiempo en la iglesia y que debe haber conocido ya, ¿verdad?, de una manera práctica y con mucha confianza, ¿verdad?, lo que ha creído de la palabra de Dios en cuanto a la enseñanza de la sana doctrina, la palabra de Dios. Entonces, vemos ahí, hermanos, que dice a los que andan desordenadamente, o sea, hermanos, que había un grupo de personas que no andaban bien, o sea, un grupo de personas estaba tratando de hacer una influencia negativa a los hermanos. Y, hermanos, la verdad, el Señor Jesucristo nos mandó a orar los unos por los otros. El Señor Jesucristo nos mandó a amarnos los unos a los otros. El Señor Jesucristo nos mandó a ayudar al prójimo. El Señor Jesucristo nos enseña a orar. El Señor Jesucristo habló del ayuno. El Señor Jesucristo habló de muchas otras cosas, hermanos, y Él mismo dice, ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Entonces, nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Obviamente, hermano, el apóstol Pablo, preocupado por esa situación, le dice, pero os ordenamos, o sea, le estamos ordenando, queremos decirle, queremos que ustedes se enfoquen, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que, mira la primera palabra, apartéis, o sea, apartarse.
De todo hermano que ande desordenadamente. Hay hermanos que andan desordenadamente. Eso se da, se ha dado. Ojalá pudiera yo pensar que nadie ande desordenadamente por ahí. Había hermanos que no tienen escrúpulos, hermanos que estaban siendo una piedra de tropiezo para los recién convertidos o para los convertidos, hermanos en Cristo, ¿verdad? Que ellos no estaban haciendo las cosas bien, estaban siendo una influencia negativa. Pastor, ¿y cómo puede ser una influencia negativa? Bueno, lastimosamente hay gente que no lee la Biblia, hay cristianos que no leen la Biblia, y como ellos no la leen, poco les importa si las personas que la leen o no la leen, la lean, si me estoy explicando. O sea que al hermano que anda desordenadamente no le importa si un hermano que va a la iglesia lee o no lee la Biblia, no le importa, ese hermano anda desordenadamente. Hermanos que no le importa la oración, hermanos, es porque andan desordenadamente, su vida espiritual es un desorden, su vida espiritual es un desastre, su vida espiritual se está muriendo. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan que ustedes tienen que tener mucho cuidado y que se aparten. ¿Por qué? Porque ustedes han recibido una enseñanza, dice al final del pasaje, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Pablo había predicado, Timoteo había ayudado, ¿verdad? Ahí a los hermanos. O sea, Pablo envió a Timoteo para ver cómo estaban los hermanos también allá en algunos viajes misioneros, ¿verdad? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice, yo les enseñé a ustedes. Hermanos, ¿qué les ha enseñado a usted? Hay que guardar la sana doctrina, hay que estar orando, hay que estar leyendo la Biblia, hay que estar, hermanos, teniendo un tiempo con Dios, hay que estar procurando en vivir en santidad delante de Dios. No somos perfectos, pero podemos vivir en santidad. ¿Y cómo vivimos en santidad? Preocupándonos por nuestra propia vida espiritual, y a veces esa vida espiritual hay muchos que no la tienen. En el verso 7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Oye, ustedes nos vieron cómo nosotros nos conducimos. Nosotros no andábamos desordenadamente, nosotros no andábamos haciendo cosas que tal vez nos hubieran avergonzado si lo hubiéramos hecho. Nosotros no anduvimos así como andan ese grupito de hermanos o hermanas que andan desordenadamente. Dice, ustedes deben imitarnos a nosotros. Fíjate, hermano, qué compromiso, qué testimonio del apóstol Pablo de él hablar con carácter, porque, hermano, lo que él hablaba, él lo vivía. ¿Verdad? Y cuando uno quiere ser un ejemplo a otros, uno debe hablar de la manera que hace las cosas. Dice más, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pues, como hay en todos lados, ¿verdad? Había gente hablando tal vez que no trabajaban, que se dedicaban a otras cosas, tal vez que se estaban cogiendo la plata, ¿verdad?, de las ofrendas. Quién sabe qué estaban hablando, dicen, y le estaban achacando eso. Ustedes ni siquiera trabajan, y ¿cómo ustedes comen si no tienen trabajo? Dice, no, dice Pablo, no, nosotros trabajamos, dice, para no ser gravoso a nadie. Dice, no porque tuviéramos, el versículo 9, no porque tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Habían algunos ociosos tal vez por ahí, ¿verdad? Lo más seguro. Dice el 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre, eso significa de parte del mismo grupo, de un grupo de tal vez cristianos, de hermanos que andaban, ¿verdad?, mal. Dice, oímos de algunos, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Verdad? Dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por favor, le estamos exhortando. Dice que trabajando sosegadamente coman su propio pan. No anden de ocioso, no vayan a andar por las casas buscándole, quitándole la comida a otro. Ustedes trabajen con sus manos. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Está tratando de animar a los hermanos, ¿verdad? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y mire lo que dice el 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. Está hablando de gente que habían sido salvos, gente que habían reconocido a Jesús como Salvador personal. Obviamente tal vez estaban aprendiendo algunas cosas, pero dice, hey, hay un ejemplo que seguir. Primero Cristo. Y si no, mírenos a nosotros trabajamos, ¿verdad? Nosotros le hemos enseñado bien, ¿verdad? Y dice al final, mas no los tengáis por enemigos.
O sea, hermanos, hay gente que es difícil de tratar, tal vez, y hermano, ningún hermano es parecido a otro, todos somos diferentes, ninguna hermana es parecida a otra, todas son diferentes. Y aunque dice ahí que podemos señalarlo, dice para que se avergüence, usted anda mal, usted anda desordenadamente, usted está haciendo las cosas mal, usted no puede andar así. ¿Por qué? Porque tiene un ejemplo que dar, tiene a alguien que imitar, que es a Cristo. ¿Ah? Y si no a nosotros, que creo que que le hemos dado el ejemplo, ¿verdad? Dice para que se avergüence el hermano, ¿ah? Que se avergüence, que le dé pena. Ah, usted anda mal. ¿Cuántos hermanos no andan mal? Uno no le puede decir nada porque una vez le dicen a uno, sí, pero es que fulano también, sutana también. Mira, no tiene que importarte cómo anda sutano o sutana, a ti te debe importar cómo andas tú. Ahora sí nos preocupamos por los demás y obviamente queremos que los hermanos no anden desordenadamente ni anden mal, pero dice el apóstol Pablo, a ustedes yo les digo algo, apártense de esa gente, apártense, pero también dice ahí, hermanos, que hay que señalarlo, oye, estás haciendo mal, haga las cosas bien, no como un enemigo, sino dice amonestarle como un hermano, llamarlo acá, ¿verdad? Hermano, hermana, no estás haciendo bien, no estás haciendo bien, ¿por qué estás haciendo eso? No debiera usted hacer eso, ¿ah? Si usted es un hermano en Cristo, tal vez tiene tiempo que no va a la iglesia, pero usted no está haciendo bien, hay que decirle las cosas a la gente, aunque a la gente no le gusta, y a la gente no le gusta que le digan las cosas. Y más si sabe que está haciendo algo malo, peor todavía, no le gusta que le digan las cosas. La gente se enoja, los hermanos se enojan, las hermanas se enojan, no les gusta que uno le diga las cosas. Hermana, estás haciendo mal, sí está haciendo mal, hermano, está haciendo mal, si el hermano está haciendo mal. Pero dice ahí, amonéstale, háblale con amor, pero con carácter. No significa que porque yo pudiera decirle algo a alguien, o usted pudiera decirle algo a un hermano o una hermana, ¿verdad? Amonestándole, no significa que usted no le quiera, no significa que usted no le ame. Es al contrario, porque le amo, porque le amo en el Señor, porque quiero la bendición de Dios sobre su vida. Tengo que decirle eso, ¿verdad? Y no que antes que diga, a mí nunca me dijeron nada, así que yo hacía lo que me daba la gana. Hermano, no debe ser así, no debe ser así. El apóstol Pablo manda esta segunda carta y les dice, ¿verdad? A los hermanos y les recuerda, hermano, recuerde quién los llamó, recuerde quién los salvó. Mire el capítulo 2, el verso 13, para ir terminando. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermano, Dios ha sido maravilloso con usted y conmigo. Hay que orar por los hermanos, especialmente por aquellos que tienen poco tiempo en la iglesia, hermanas que tienen poco tiempo en la iglesia. Orar por todos los hermanos, porque todos estamos expuestos, hermanos. Satanás, él va a buscar a quien devorar. Pero hay que orar por ese grupo de hermanos que tienen poco tiempo en la iglesia, ese grupo de hermanos que ahorita está expuesto, ese grupo de hermanos que no sabemos qué clase de influencia están recibiendo. Por eso es bueno siempre contactar con ellos, ¿verdad? Y en lo que depende de todos vosotros, trato de hacerlo siempre yo, ¿verdad? Llamando a uno, llamando a otros para ver cómo están. Y durante la semana, gracias a Dios, siempre sé de los hermanos que están bien, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios ahí, hablando del Señor, ¿ah? Dice en el versículo 13, pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo daba gracias a Dios por ello. Hay que dar gracias a Dios por los hermanos. Gracias a Dios por aquellos que trabajan, orando por los que no tienen trabajo, amonestando a quienes tenemos que amonestar con amor y carácter, pero también, hermano, de vez en cuando también animando a otros, ¿ah? Porque hay otros que están haciendo bien, hay otras hermanas que están haciendo bien. Animarle, qué bueno que estás haciendo eso. Yo te felicito, sigue adelante, el Señor es bueno. A esos jóvenes que ahorita están, ¿verdad?
expuesto también, ¿ah? A tratar de ubicarlos, llamarlos, enviarle un pasaje bíblico, de preguntarle cómo están, cómo estás aquí, qué bueno se siente, qué bien se siente uno cuando a uno lo llaman y le preguntan cómo está, cómo le ha ido, todo está bien. Uno dice, wow, alguien estaba pensando en mí, ¿verdad? Entonces piensa tú en esa gente a quien tú podrías serle de bendición. El apóstol Pablo dice, oye, al cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, está firme y retener la buena doctrina. Hermano, manténgase fiel. Hermano, mantente fiel. Hermana, mantente fiel. Obviamente habían algunos preocupados de alguna manera, hubo un grupo de personas. Si usted lee la primera carta y la segunda carta, había un grupo de personas que estaba tratando de poner duda en cuanto a la venida del Señor, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, no, eso tiene su tiempo. Gracias a Dios ustedes han creído, damos gracias a Dios respecto a vosotros de que Cristo está en sus corazones, pero en su momento Cristo va a venir. Había gente que estaba tratando de confundir, porque eso es exactamente lo que hace el diablo. El diablo siempre trata de confundir, y él te quiere confundir a ti, y él quiere, ¿verdad?, sacarte de la carrera, y él quiere ir como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Entonces, hermano, sigue adelante. No te dejes, ¿verdad?, a que esa mala influencia del mundo, de aquellos que andan desordenadamente, te afecte, porque vas a quedar haciendo igual que ellos. Algo que muchas veces criticamos es lo que generalmente quedamos haciendo. Eso por descuidarnos nosotros, por descuidarnos nosotros. Hermana, que Dios te bendiga, sigue adelante, como dice Dios a través del apóstol Pablo, aquí, ¿verdad?, dice la palabra, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, haciéndole saber que Él les amaba a ellos. Hermano, sigue adelante, Dios te bendiga. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia. Señor, bendice cada familia, Dios, cada familia que está escuchando y viene este mensaje. Ayúdales, Dios, para ver sus necesidades. Guárdalos, Dios, dele sabiduría en todo. Protéjalos, Dios, con salud, por favor. Y gracias a Dios por tu amor para con nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, a estar firmes y mantener nuestra posición, Dios, en cuanto a la sana doctrina también. Llénanos de tu poder y guíanos, Padre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que pase una feliz noche. Dios le bendiga. Estoy para servirles. No saben cuánto los extraño. Les amo en el Señor, mis queridos hermanos y hermanas. Les amo mucho en el Señor. Dios me los bendiga, Dios me los proteja. Y aquí estamos. Cualquier pregunta, estoy para servirles, hermanos. Nos vemos el domingo, Dios primero en la iglesia, 9:30. Dios le bendiga.